Estamos aquí para escuchar a las personas y a los territorios. Queremos conocer a quienes los custodian, a quienes los conservan, a quienes cuidan lo que es de todos, lo nuestro. Custodios del Territorio es un videopodcast que pone en marcha legados con el objetivo de conocer cómo conservar lo que nos rodea. Es una herramienta para generar prosperidad y futuro. Os invitamos a un viaje que comienza hoy, un viaje por historias, por lugares, un viaje que arranca en Galicia. Me gustaría entrar en una casa de Galicia, en la casa de una familia cualquiera. En esa casa encontraríamos lino. Es un cultivo que ha estado aquí siempre, ¿no? Que solo tenemos que mirarlo, cuidarlo y ponerlo en marcha. Podría fácilmente, recuperarse, y ya que es eso, tenemos la tradición de un lino de calidad, pues volver a ponerlo sobre la mesa y que dé rendimiento económico. Entonces lo que estamos es multiplicando esa semilla y evaluándola agronómicamente para ver si se puede adaptar a los usos de la agricultura actual. ¿Tú ves potencial para que en este momento se coja toda esa tradición y se lleve a nuestros días? Tenemos el producto, tenemos la mano de obra, tenemos el espacio, tenemos las ganas, tenemos la ilusión, y entre todos estoy seguro que con ese impulso el lino de Costa da Morte, el lino de Vimianzo, pues tiene un futuro. Mi nombre es Miriam, soy de San Bartolomé de Insua, que es una aldea del concello de Villalba, de la comarca de la Terra Chá, en el norte de Lugo. Soy tejedora y además tengo formación en Historia del Arte y Gestión Cultural. Entonces fusiono las dos vertientes, la académica y la práctica, en mi obradoiro. Y el lino ha sido un punto muy importante sobre el que he desarrollado mi labor investigadora. Como historiadora y también como tejedora, te propongo un viaje. Vamos a ir a mediados del siglo XVIII. Me gustaría entrar en una casa de Galicia, en la casa de una familia cualquiera. En esa casa encontraríamos lino. Miriam. Sí, era un cultivo muy común en esas épocas en toda familia rural. Lo sembraban, lo cultivaban, lo procesaban y se tejía. Se utilizaba para ropa de la casa, de la familia, y después si había excedentes se vendían en ferias y mercados. Ya en ese punto tenía mucha fama el lino gallego y se exportaba hacia Castilla y era muy bien valorado en ese punto ya. Después se fue por esta alta demanda de lino en estas fechas, pues se fue incorporando también lino que se trajo de fuera por reformas arancelarias a partir de 1841 aproximadamente, y permitió un poquito dar más materia prima a las primeras fábricas que hubo, que utilizaban esta materia prima, pero un poco se dejó también de lado esas familias que tenían sus ingresos de proporcionar ese hilo. Entonces fue un poco auge y declive. Pero estamos hablando de miles de familias, Sí, o sea, sí, que sí, era sí. algo bastante generalizado. Sí, era de unas junto con la lana, era de las fibras principales y fue muy importante en Galicia, sí. Fue muy importante también a nivel tradicional, es decir, incluso la propia forma de referirse al lino, las propias palabras, la terminología, es distinta en las distintas zonas de Galicia, ¿no? Porque formaba parte de las costumbres y de la tradición. Sí, el cultivo en términos generales casi es igual, pero según la zona, sus condiciones climáticas, pues tiene sus pequeñas variaciones, y después el léxico es muy variado. También se perdió con el cultivo, pero con distintas iniciativas se está recuperando y es muy variado, la verdad. Y el papel de las mujeres, porque era importantísimo. Claro, ellas eran las principales transmisoras del conocimiento y trabajadoras de esta fibra. Los hombres sí participaban en algunos puntos concretos, pero ellas eran las principales trabajadoras y las que conocían cómo iba la fibra, cómo tenía que procesarse y tejerse. ¿Qué pasó después? Porque llega el siglo XX y, claro, el lino empieza a decaer porque entran otros tejidos. Claro, las fábricas no hubo una inversión fuerte como para poder ponerse a nivel de otros países foráneos y poder exportar nuestro tejido.
y entonces pues decayeron un poco más. La introducción del algodón, mucho más barato, más sencillo de producir, pues también fue un poquito el declive del lino, no porque no fuera de calidad y menos el gallego, sino porque faltaba esa inversión industrial para poder igualarse a otros puntos europeos que eran mucho más fuertes en el procesamiento y la difusión de su lino. Pero claro, todo esto, a día de hoy, estamos hablando de 2026, ha cambiado, porque esas circunstancias que se daban alrededor del lino, que era algo de calidad, que era algo artesanal, que era algo de la tierra vinculado al territorio, hoy es precisamente lo que está demandando el sector. Sí, como tejedora también he visto como una vuelta a, como decirlo así, los orígenes, darle importancia a las fibras naturales, a su calidad, a sus propiedades. Y sí que hay veo que hay un interés general por la población e incluso proyectos emprendedores en poder recuperar esta fibra que fue tan importante para Galicia y para muchas familias. Sí que se nota. Entre otras familias la tuya, porque tú vienes de una saga de mujeres vinculadas al lino. Sí, sí, sí. Yo recuerdo eso de mi abuela que me contaba todas estas reuniones que había para procesado del lino, familia tejedora también, y ella vivió, claro, ese declive, pero nos lo siguió transmitiendo con sus historias, los aperos que fuimos guardando. Entonces, no lo viví en primera persona esos primeros años, pero ya en mi adolescencia, que cuando recuperamos el oficio y tuve contacto con el lino y volvimos a sembrar, pues ahí sí que lo vi. Ella, además de contármelo, ya me explicó cómo se sembraba y cómo se hacía todo el proceso. Claro, me imagino que en todas las familias hay alguna historia con el lino, aquí en Galicia, sí, ¿no? Sí, la mayoría y la gente, las personas más mayores pues lo recordaban y gracias a ellas se siguió manteniendo y transmitiendo el léxico, los aperos, cómo se utilizaba, cómo se hacía en real. ¿Y en qué momento dices tú, voy a poner todo esto en una coctelera, mi faceta de historiadora, este interés que tengo por el lino, con lo que me ha contado mi abuela, con lo que ha pasado en Galicia? Un punto importante fue también que por ese interés general y como un homenaje y recuerdo a las mujeres rurales, en mi parroquia pues, fundamos una asociación y se tomó como proyecto principal esa recuperación. Entonces llevamos 18 años recuperando. Entonces fue un poco también gracias a reunirnos todas estas mujeres, mi abuela y las demás compañeras, y transmitirme todos estos conocimientos, ver con ellas cómo se transformaba esta hierba, que parece una simple hierba, al final en fibra. Y fue un poquito allí el germen, que después lo apliqué eso, con mi madre también en el Obradoiro, y después eso, como siempre me gustó la etnografía, al venir de familia de artesanos, pues me gustó investigar sobre este tema y sigo a día de hoy en distintas claves, etnográfico, histórico, y bueno, forma un punto importante el lino en mi carrera profesional, puedo decirlo así. ¿Cómo estáis trabajando? ¿Cuántas mujeres estáis ahí presentes? ¿Cómo se plantea el relevo dentro del trabajo que estáis haciendo en la asociación? Cuéntame. Claro, es una zona rural, la mayoría son mujeres mayores. Somos unas cuantas más jóvenes, pero el interés está, y eso, llevo 18 años y yo pretendo seguir. Tenemos relevo, pero claro, las zonas rurales están más envejecidas, pero siempre hay alguien que le gusta esto y vemos eso, el interés que hablaba antes, el interés general que hay por esta fibra que puede tener futuro y seguirá. Yo confío que siga teniéndolo. Tiene futuro y tiene presente porque vosotras en la asociación, parte del trabajo que estáis haciendo consiste en cultivar lino. Sí, lo vinculamos más a transmisión etnográfica, más que en cultivo industrial, por decirlo, de producir hilo. Pero sí, nos movemos mucho en tema de difundirlo. Realizamos una fiesta todos los años en octubre como un encuentro para mostrar todos los pasos y procesos, y después nos movemos a centros educativos, a fiestas de artesanía, todo para mostrar todo esto. No es un cultivo que esté cerrado, sino que intentamos transmitir estos conocimientos para que no se pierdan y quien esté interesado pues pueda conocerlo. ¿Y cómo os movéis con el cultivo del lino? ¿Es un cultivo sencillo, requiere mucho trabajo? ¿Cómo trabajáis con...? Sí, eso, no sembramos tanta cantidad como hacían antes, pero sí, claro, es un proceso anual que comienza en primavera y termina en la siguiente primavera, ya para conseguir el hilo propiamente dicho, y sí, es un trabajo arduo. Tiene sus fases y se necesita, bueno, sí, paciencia, mucho cariño y bueno, pero al final el resultado merece la pena. Fíjate, me decías, lo cultivamos con un fin etnográfico, pero también hablábamos hace unos momentos
de cómo está cambiando el mercado y cómo cada vez se está demandando más este tipo de lino y esa calidad de lino y ese producto de más calidad. ¿Tú ves potencial para que en este momento se coja toda esa tradición y se lleve a nuestros días? Yo sí, podría ser un cultivo más en la zona rural, que explotarlo, dar eso, salida económica a familias que quieran dedicarse a ello, porque terrenos hay, y podría eso explotarse, y podría ser una salida de futuro, como otro tipo de cultivos o de forestal o lo que sea en zona rural. Eso, con una implicación capital fuerte para poder llegar a industrializar, lo que sería el punto importante para seguir, ya para salir de la etnografía, de la tradición, y que sería importante, si se consigue, sería un recurso como cualquier otro. Puede servir para que gente se quede en el pueblo, en Galicia, o que vuelva a zonas rurales para emprender con el lino. Sí, sí. Hasta ahora, claro, somos pequeñas iniciativas, artesanos, pues, amantes de lo tradicional, pero sí que puede convertirse en un recurso. Eso tenemos contacto con personas que nos preguntan sobre cómo son los procesos, que tienen interés, bueno, como decía antes, a seleccionarlo como un cultivo más, como un recurso más del rural que explotar. Y podría fácilmente, bueno, recuperarse, y ya que eso, tenemos la tradición de un lino de calidad, pues volver a ponerlo sobre la mesa y bueno, que dé rendimiento económico. Yo creo que sí. Estamos terminando esta conversación, Miriam, pero me gustaría, igual que hemos empezado mirando hacia atrás, que miremos hacia el futuro. ¿Cómo te imaginas tú, si hay una apuesta decidida, el futuro de Galicia ligado al lino? Pues sería como retomar una seña de identidad, y bueno, pues que el lino gallego, Adolfo Domínguez, la Rugas Bella, pues todo va un poquito también de la mano. Y no sé, ya a nivel personal yo estaría muy orgullosa, bueno, incluso de formar parte de así una gotita de este proceso en el estudio del cultivo del lino, y bueno, que vuelva a estar eso, lo que digo, modernizarse sobre la mesa, y que vuelva a formar parte de esta seña de identidad que estuvo ahí siempre presente. Tú ya tienes tu propia familia. ¿Vas a continuar con el legado, vas a continuar con esa saga y vas a tratar de transmitir todo ese conocimiento a la siguiente generación de tu familia? Sí, mi pequeño de hecho participa. Le encanta sembrar, es todavía muy pequeño, pero yo le estoy proporcionando toda esta información. Si la quiere usar en un futuro, bien, si no, pero bueno, por lo menos que la tenga, que eso es lo que cuenta, la transmisión de los conocimientos. Hola, soy Pilar Castro, soy docente, primero docente en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Guísamo, y además ahora, desde hace unos meses, tengo la jefatura de explotación. Mi trabajo consiste en dar clase, formar los futuros agricultores. Creemos que es así, que ahora los agricultores, una parte importante de ellos pasan por las aulas, y además un poco organizar y planificar el trabajo de la explotación. Pilar, en 2018, un día llega Amalia, que es una alumna, y dice: quiero trabajar con el lino. ¿Qué pasa cuando empezáis a buscar las semillas? Yo no lo había cultivado nunca, pero sabía que en el Centro de Investigaciones Agrarias que se había cultivado, que había algo de semilla, incluso de lino oleaginoso, que fue realmente con el que empezamos, y fue, hay que ponernos a estudiar, a revisar documentación, a preguntar y a arrancar, y ahí arrancamos básicamente. Ese fue el inicio de un proyecto que os ha traído hasta hoy y que ha ido evolucionando. Sí, bueno, somos Centro de Formación y Experimentación Agraria, pero pertenecemos a la Consellería de Medio Rural, y en la Consellería de Medio Rural los funcionarios tenemos una especie de circular interna donde nosotros podemos pedir cosas, ¿no? Y pedir cosas sobre todo cuando hay una iniciativa de sector, ¿no? Entonces empezamos a pedir también, pues lo primero, un curso de formación, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que organizar algo para aprender
¿no? Y ahí fue donde enlazamos en primer lugar con Lourdes Sotero, ¿no? La Asociación de Mujeres de Insua tiene unos vídeos preciosos en internet de todo lo que es el proceso, de todo lo que ellas hacen. Contactamos con ella y rápidamente nos dijo que sí, que venía a darnos un curso de formación. Pero también ya cuando teníamos algo de semilla empezamos a cultivar, ¿no? Entonces tenemos una modalidad en medio rural que es de campos de demostración, campos de ensayo, campos de experimentación, y ahí fue donde lo fuimos encauzando, y año tras año hemos venido cultivando lino. De hecho, el primer cultivo el proyecto de Amalia lo presentó sin haberlo cultivado realmente. Fue un estudio técnico, pero bueno, todo ese estudio previo, ¿no? De refrescar conocimientos, de ponerse en contacto con gente, había que hacerlo, ¿no? Y nos ha permitido llegar hasta ahora con este proyecto tan importante. Pilar, tenemos aquí varias cosas encima de la mesa, sí. Y como estoy delante de una experta en la materia, me gustaría que me ayudes a entender algunas de las cosas que tenemos. Lo primero es que tenemos aquí 4 variedades de semillas. Un tipo de variedad gallega, de Vimianzo, sí. Y otras 3 que vienen de fuera. Sí. Me decías que os costó encontrar esa semilla. Cuando las cultiváis, ¿qué diferencia hay entre estas distintas variedades? Bueno, este proyecto nos está permitiendo aumentar la lupa, ¿no? Hacer muchas otras cosas. Aprender muchas cosas y poner en marcha otros ensayos, ¿no? En el CIAM tienen muchos más ensayos. Probar con variedades extranjeras, ¿no? Porque sí necesitamos, para hacer una caracterización morfológica, agronómica y genética, comparar lo que nosotros tenemos con otro tipo de semillas, otro tipo de plantas y ver cómo funcionan, ¿no? Y entonces ese es el marco. Aquí tenemos 3 variedades francesas, la nuestra con la que estamos trabajando, en el CIAN están trabajando con más todavía porque están multiplicando todas las accesiones que tienen y es necesario, claro. Es necesario para concretar dosis de siembra, hablábamos hace un rato de fechas de siembra, completar toda esa información para que en cuanto alguien nos está llamando, ¿no? Que empieza a haber llamadas, intereses sobre el cultivo, poder responder lo mejor posible, ¿no? También tenemos aquí el lino en sus distintas fases y me gustaría que me ayudes a entender cómo funciona el lino como cultivo. Ya sabemos que es un cultivo corto, me hablaba antes Miriam de que el proyecto del lino, o lo que es el proceso, es un año entero, pero lo que es el cultivo se ciñe a 3 meses, que eso en la agricultura es importante porque está menos expuesto. Sí, está menos expuesto, se corre un menor riesgo, ¿no? Cuando alguno de nuestros alumnos habla de iniciar actividad, bueno, hay una serie de rotaciones en Galicia de muchos cultivos que se pueden tirar y el lino es uno de ellos, ¿no? Estamos hablando de una fecha de siembra, la que hacemos nosotros habitualmente, la segunda quincena de abril, principios de mayo. Este año fuimos un poquitín tarde porque estuvimos esperando por la semilla, por otras semillas, las semillas francesas, para poder comparar todo el proceso. Pero nosotros realmente, o sea, la fase agricultor, la fase agraria estrictamente, iría desde mediados de abril hasta mediados de agosto. No más allá. ¿Por qué? Porque se empieza a desarrollar el cultivo. Este año, al final, estamos viviendo una situación de cambio y como que cada primavera, cada verano, tenemos condiciones diferentes, ¿no? Continuamente estamos batiendo récords de temperatura, de precipitación y las plantas son seres vivos y lo reflejan, ¿no? Entonces, la planta empieza a crecer y llega un momento, en el campo lo hemos visto, lo veis completamente verde. Hay algunas en floración, el lino gallego ya floreció, ya tiene las cápsulas, ¿no? Las bagallas que le llamamos aquí, que son esta estructura, el fruto, donde dentro se contiene la semilla. Bueno, pues hay un momento en que el color de la planta cambia de verde a como amarillo, ¿no? Un verde amarillo. Este es el momento de la cosecha. Vale, veis que la planta está entera, que la hemos arrancado. ¿Por qué? Porque se arranca, porque la fibra de más calidad está en los primeros centímetros de
desde el suelo. Entonces el proceso tradicionalmente fue arrancado y las máquinas cosechadoras de lino lo que hacen es reproducir ese proceso de arrancado manual en un arrancado mecanizado, ¿no? Bueno, a continuación tiene otra coloración porque es un poco más antiguo, ¿no? Simplemente eso, pero estaríamos en esta fase, a continuación, en la misma fase, ¿no? Claro, lo dejas pasar un poco más de tiempo y se pone así. La siguiente fase es esta, ¿no? Que es separar la semilla que vamos a utilizar en el proceso del año siguiente, separar la semilla de la planta, ¿no? Es el ripado, ¿no? Abajo tenemos una ripa, un banco que es una trilladora básicamente. Bien, a continuación sería el enlagado, apozado, enriado, ¿no? Meterlo en el agua. Meterlo en el agua, ¿no? Eso puede ser un proceso de meter en el agua para que la cascarilla exterior fermente, porque la fibra es interna, ¿no? O puede ser simplemente en la parcela. Que además ese momento del agua también es distinto en función de la zona de Galicia en la que estemos, que también demuestra ese carácter tradicional. Sí. En cada lugar se hacía o se sigue haciendo. Sí, en cada lugar tiraban de sus propios recursos y otra fase otra parte de este proyecto es hacer recogidas, porque el lino quedó naturalizado en Galicia, ¿no? Entonces hacer recogidas en diferentes zonas porque van a ser variantes de la misma planta, del mismo cultivo, pero más adaptadas a esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay muchísimos sinónimos, muchísima etnografía, pero también procedimientos, pero básicamente era coger esos molliños, ¿no? Meterlos en el río, dejar pasar los 9 días, ¿no? Porque era el periodo más corto, y a continuación ya sacarlos, veis que hay un cambio de color importante, secarlos y empezar ya almacenarlos. Normalmente era un trabajo de mujeres, pero era un trabajo de mujeres ya en invierno. Se almacenaba y ya cuando empiezan los días a cortarse hay que hacer más trabajo dentro, entonces se calentaba, porque eso es un proceso, se le daba un poquito de calor para que al mazarlo con un mazo, con un banco de mazado tal, se pueda partir, ¿no? Aquí se ve perfectamente, ¿no? Esta parte está amasada, se puede partir la aresta que lle chaman, la cáscara exterior, y que nos quede la fibra al descubierto. Y después hay un espadelado, bueno, hay un rastrelado, hasta que llegamos vamos limpiando, ¿no? Limpiando toda esa fibra hasta que llegamos a la fase final, que ya iríamos ¿a dónde? A una rueca, a un fuso, a algún sistema, para llegar al cordones, ¿no? Aquí tienen el color natural, pero esto ya es hilo de Lourdes, ya es un hilo para meter al telar, ¿no? Está clarificado. Y me lo dices en pasado porque es la tradición, pero es lo que estáis haciendo ahora mismo aquí en este centro para recuperar todo este proceso. Es la tradición. Es el pasado, pero es el presente y el futuro. Sí, lo que nos han transmitido, y esto manualmente los artesanos, las artesanas lo siguen haciendo, pero lo que queremos ahora, lo que tratamos ahora también con este proyecto es dar un pasito más, ¿no? Como hacen otros países de la Unión Europea, que es mecanizar e industrializar. Y me decías otra cosa muy interesante, que es que el lino ha arraigado, está naturalizado, ya es Galicia. El lino y Galicia van de la mano. Aquí tienes unos libros, y en esos libros, que tienen pues fácilmente 60, 70 años, ya aparece además el lino o el cáñamo como un cultivo industrial. Y ese es un detalle muy importante, porque después de todo esto es muy importante que llegue esa fase industrial para que esto se convierta en un elemento vertebrador y económicamente interesante. Efectivamente. Bueno, yo os decía, somos centro de formación. Este centro ya cumplimos 62 años. ¿No? Tiene una historia propia, ¿no? Y claro, en nuestra biblioteca hay libros como este, ¿no? Para nosotros son joyas, pero aparte del valor puramente del libro, es que nos hablan de nuestro pasado, nos hablan de nuestro pasado reciente, o sea, porque 60 años, 62 años tampoco es tanto tiempo, ¿no? Y aquí cultivos extensivos, ¿no? Es un libro de cultivos extensivos y ya veíamos que el lino es una planta industrial, ya era una planta industrial hace 60 años.
¿no? Y citaban el lino y a continuación aparece el cáñamo, ¿no? Dando datos de clima, terreno, especies y variedades, preparación del terreno, abonos y que nos hablan de lo que fuimos, de lo que somos y de dónde podemos. Pilar, pues voy a profundizar enseguida un poquito más con Gabriela sobre todo lo que hay detrás de este aprendizaje, sobre los bancos de semillas, pero me gustaría, hemos empezado por el pasado, hemos hablado del presente y terminar por el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro? El futuro del lino en concreto. El futuro de nuestros alumnos, quiero decir, nosotros formamos técnicos, formamos agricultores, es un cultivo más. Es un cultivo más de los que estuvieron en el pasado, que están en el presente y que puede estar en el futuro. Es un cultivo de un ciclo corto, lo comentamos siempre en clase, ¿no? Donde veáis maíz podría haber lino, podría haber cáñamo, porque son 3 cultivos que en Galicia pueden convivir en el mismo tiempo, en el mismo espacio, ¿no? Abarcan los mismos meses de rotación y es un cultivo que sí, la diferencia es que tenemos que industrializarlo y tenemos este proyecto en marcha ahora, que es un proyecto importantísimo, ¿no? Hay una firma detrás que arrancó, que es Adolfo Domínguez, y es un cultivo industrial. Un cultivo industrial tiene que tener una industrialización para que si algún alumno o personas del rural o tal quieren cultivarlo, es decir, lo primero que te preguntan es si a quién se lo vendo, ¿no? Pues ahí, aquí estuvo Adriana Domínguez un día, hizo una exposición muy buena con muchos datos, que es una materia prima que ha aumentado mucho de precio, pero que ellos vivieron siempre. Yo recuerdo Adolfo Domínguez, la arruga es bella, el lino, como parte de nuestro pasado reciente, inmediato, ¿no? En definitiva, una oportunidad. Sí, una oportunidad y a nivel de... Es un cultivo que ha estado aquí siempre, ¿no? Que solo tenemos que mirarlo, cuidarlo y ponerlo en marcha. Tiene muchas ventajas a nivel de producción, pero a nivel de ecosistema también. Les encantan los pajaritos, es un cultivo resiliente, ¿no? Que es un término que utilizamos muchos, pues lo hemos abandonado, pero él sigue ahí. Y eso nos está diciendo que a pesar de ser una planta que realmente dices, tiene una consistencia hasta frágil, ¿no? Pero sigue ahí. Y sigue ahí porque está adaptado, porque está en nuestras condiciones, está donde tiene que estar. Mi nombre es Gabriela Quiroga y soy doctora en Biología e investigadora del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo. Este es un centro que depende de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria y en el que nos dedicamos principalmente a la investigación aplicada y a la innovación en agricultura y en ganadería. Tenemos una labor también muy importante de transferencia tecnológica, es decir, recogemos el conocimiento científico y lo ponemos a disposición del sector agroalimentario gallego. O sea que sois un poco el puente entre Pilar, por ejemplo, que acabamos de conocer y que está aquí trabajando, investigando, con el agricultor, agricultora final que va a trabajar con el lino. Eso es, nuestro objetivo es hacer una investigación que sea de utilidad pues, para Galicia y para los agricultores, o sea, que todo ese conocimiento que se adquiere en los centros de investigación no se quede ahí, sino que sea público y que sea de utilidad. Pues te voy a pedir que me ayudes también a hacer de puente entre lo que nos ha contado Pilar, entre esa manera de trabajar el lino y cómo lo llevamos después a convertirlo en una oportunidad para quien está en el territorio. Me gustaría empezar por qué estáis haciendo vosotros en Mabegondo. Tenéis un banco de semillas, habéis recogido todo ese trabajo de Pilar y cómo estáis trabajando. Vale. Bueno, en nuestro centro, como dijiste, tenemos un banco de semillas al que denominamos técnicamente banco de germoplasma.
¿Qué es un banco de germoplasma? Pues es un lugar donde conservamos material vegetal en distintas formas, normalmente en forma de semilla, que es lo que más tenemos, pero también puede ser de otras formas. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos también colecciones vivas de frutales, como pueden ser manzanos o perales. Este trabajo pues, es muy importante para la conservación de la biodiversidad de plantas, tanto cultivadas como silvestres. Nuestro banco de germoplasma se inició en los años 80, en los años 80 se iniciaron las recolecciones de material y a día de hoy cuenta con más de 2.000 accesiones, es decir, más de 2.000 muestras distintas de plantas de distintas especies, de unas 200 especies. Y pues nos dedicamos a conservar este material, a multiplicarlo y a estudiarlo agronómicamente para ver su utilidad para la agricultura. Al principio teníais 3 semillas de lino, pero ahora ya son más. Sí, efectivamente. Teníamos 3 variedades locales de lino que se recogieron en los años 90 en las provincias de Lugo y de Ourense. Más recientemente, pues gracias a Pilar, conseguimos otra variedad local de la provincia de A Coruña y bueno, gracias a este proyecto pues también nos pusimos en contacto con el Banco Nacional de Semillas, que es el Centro de Recursos Fitogenéticos que está en Alcalá de Henares, y allí conseguimos otras 10 variedades locales de Galicia y del norte de Portugal. Y nuestro trabajo pues, ahora mismo es multiplicar esa semilla, conseguirla pues, en mayor proporción, porque claro, en los bancos conservamos una pequeña cantidad, no tenemos capacidad de almacenaje de una gran cantidad de semillas. Entonces lo que estamos es multiplicando esa semilla y evaluándola agronómicamente para ver si se puede adaptar a los usos de la agricultura actual. Fíjate, dabas distintos nombres de distintas zonas de Galicia, porque la conexión entre el lino y Galicia es muy importante. ¿Qué le aporta Galicia y el clima gallego a un cultivo como el lino? Galicia tiene una tradición de cultivo de lino antigua. De hecho fue un cultivo que tuvo importancia industrial en el pasado, por lo tanto las semillas de lino están completamente adaptadas a nuestra geografía, a nuestras condiciones climáticas y nuestros suelos. Por lo tanto, es un cultivo que puede ser muy interesante para los agricultores a día de hoy. Y te hago la pregunta al revés. Te preguntaba qué le aporta Galicia al lino, qué le puede aportar el lino a Galicia desde esas experiencias que estáis acumulando en el centro. ¿Cómo lo veis como oportunidad de presente y de futuro? Como decíamos, el lino se ha conservado de una manera artesanal, pero faltan manuales de cómo cultivarlo a día de hoy de una forma pues, más mecanizada e industrializada, ¿no? Entonces, ahí está la oportunidad que tenemos para ayudar al agricultor a reducir el riesgo que puede sentir al lanzarse a un cultivo nuevo, ¿no? Darle unas pautas de cuándo debe sembrar el lino, qué condiciones necesita, cuáles son la fertilización que requiere, cuándo se debe cosechar. Entonces, todo este conocimiento que estamos generando creo que puede ser de utilidad para que el lino se convierta en una alternativa para los agricultores y para la industria. Te estaba escuchando y pensaba, si yo fuera un emprendedor y quisiera emprender con el lino, ¿podría acudir a vosotros, a vosotras y que me contaseis pues un poco qué tengo que hacer o cuáles son esas guías básicas para poder empezar? Sí, por supuesto. Nosotros, como Centro Público de Investigación, estamos siempre abiertos a hablar con los distintos sectores y, por supuesto, con los agricultores. Además de eso, pues también de todo este proceso, de estos estudios, pues se crearán guías que puedan ser de utilidad. Pero, por supuesto, estamos siempre abiertos para ayudar y para asesorar siempre que podamos. Si gente como Míriam, que está trabajando en Insua en torno al lino,
se junta con Pilar, que está estudiando en este centro donde estamos el cultivo, con vosotros que estáis trabajando en ese banco de semillas, con iniciativas como la que vamos a conocer ahora que están haciendo en Vimianzo, en el ayuntamiento, quizá dentro de unos años podemos estar hablando pues de que hemos conseguido enraizar de nuevo el lino a la tradición y a la cultura y a la economía de Galicia. Pues eso es lo que nos gustaría, la verdad, y lo vemos pues factible, porque tenemos todos los ingredientes para que suceda. Soy Mónica Rodríguez, vimiancesa y también alcaldesa del Ayuntamiento de Vimianzo. Es un pueblo que se sitúa en el centro de a Costa da Morte, un pueblo de unos 7.000 habitantes con una pequeñita costa y un pueblo pues rural, disperso, con un castillo que es nuestro faro. Soy alcaldesa de este municipio desde el 2019, en el cual pues, es mi ayuntamiento donde he nacido, donde me he criado y donde resido junto a mi familia. Mónica, me hablabas del castillo, de esas torres de martelo, para las que el lino también tiene un papel importante. Pues sí, la verdad que nuestro castillo alberga unas artesanías, las cuales pues tratamos de cuidar, presumir y divulgar de todo ese trabajo, toda esa historia que tiene nuestro ayuntamiento y, como no, pues el lino, algo tan importante, vital y que a día de hoy pues debemos trabajar y que gracias a esos artesanos que tenemos ahí durante todo el año pues tratamos de conservar y desde luego pues tratar de que ese futuro del lino sea más que esa artesanía en el castillo de Vimianzo. Es más que eso porque habéis convertido el lino, en el trabajo que habéis hecho en el municipio durante estos años, en artesanía viva, en artesanía en vivo para Vimianzo. Pues esa artesanía local que a día de hoy pues creemos que está creciendo, que queremos también que ese trabajo prospere, tenga ese relevo, cual pues desde como administración local y con el apoyo de la Diputación de A Coruña pues queremos mantenerlo vivo como se merece, algo que en nuestro territorio pues desde esa siembra que tenemos en nuestro territorio, en nuestras superficies, pues podemos y así queremos que sea, que se siga, porque nuestro textil pues puede, desde luego sabemos que tenemos ese origen y que debemos seguir trabajando para que nuestro lino pues siga con nuestro... digamos que ahora mismo quizás la carencia principal y a donde debemos ir es que ese sector privado pueda apoyarlo y pueda, bueno, que entre todos, ¿no?, pueda crecer y de ahí pueda salir pues este tejido como así lo estamos haciendo, con esa intención por lo menos. Hemos tenido varias conversaciones, he estado hablando con Miriam, con Gabriela, con Pilar, y me queda muy claro que el lino tiene un potencial enorme aquí en Galicia, que puede servir para vertebrar el territorio, para generar oportunidades en pueblos como el tuyo, como Vimianzo. Pero vosotros ya lo estáis haciendo y me gustaría que me des tu punto de vista. ¿Cómo lo vivís desde esa experiencia que ya estáis teniendo con el lino? Bueno, pues la verdad que gracias a esos artesanos que lo llevan trabajando durante muchísimos años, como es Carmen Ribeiro y todo su equipo, ¿no?, como hemos podido ver ese trabajo que se hace, ese trabajo en cadena que estamos haciendo, además en el propio castillo, pues para nosotros es importante que haya relevo, ¿no?, que venga esa gente joven y que siga trabajando, que siga creyendo, ¿no?, en esta paja, para que de ahí se desarrolle y dé todo ese proceso para poder, pues, compañías de textil gallegas que puedan pues desarrollar a través del lino, pues todas estas prendas que pueden ser pues el futuro de mucha gente de nuestro territorio de Vimianzo, de Costa da Morte y desde luego de Galicia. Tenemos la oportunidad y yo creo que tanto administración como el sector privado debemos trabajar de la mano, para dar ese relevo con ese equipo humano que estoy segura que lo tenemos, y de ahí pues poder aprovecharnos, lógicamente que eso revierta en nuestra economía local.
Me hablabas del sector privado, me hablabas del sector público. Es importante trabajar de la mano, generar alianzas, desarrollar comunidad, que además es algo muy propio de los pueblos, porque en los pueblos si algo hacemos es trabajar juntos. Trabajar juntos es algo que también creo que aquí es empoderar la mujer rural, y yo creo que de la mano, como bien decías, tanto la administración, que debe también impulsar, sin duda, la administración, el sector privado y la formación. Debemos, ¿no?, formar a gente joven que quiera o que pueda dar el impulso, en este caso, pues a una artesanía tan importante y desde luego que tiene una base fuerte, una base con firmeza para poder, bueno, creer, ¿no?, en ese proyecto y poder desarrollarlo, porque esto es una riqueza que tenemos en la Costa da Morte y que desde luego debemos cuidar e impulsar. Cuando la gente sabe que estáis haciendo estas actividades y que estáis utilizando el castillo para albergar esta artesanía relacionada con el lino, ¿os pregunta qué tienen que hacer o muestran interés por tomar ese relevo y por dedicarse o emprender en torno a este cultivo? Sí, yo soy consciente de que hay un interés importante y hay un equipo humano, digo, y en este momento sobre todo encabezado por Carmen Ribeiro, pero yo creo que necesitan ese apoyo que entre todos debemos darles, porque también hay que reconocer que todavía hay un desconocimiento. Nuestro castillo, nuestro faro en Vimianzo es ese centro donde recibimos miles de turistas todo el año y es, digamos, esa cuna donde de ahí pues debemos también dar a conocer, divulgarlo, para que ese interés, no tanto de la ciudadanía, del turista, como de esas empresas que están manejando todos esos textiles durante todo el año y que a veces vemos que nos estamos yendo al exterior, ¿no?, a distintas ciudades de Europa y fuera para traer este textil, cuando realmente la riqueza la tenemos aquí, ¿no?, entre otras, pero esta es una riqueza que nace en nuestro territorio. ¿Y por qué no? Si realmente lo tenemos todo. Tenemos el producto, tenemos la mano de obra, tenemos el espacio, tenemos las ganas, tenemos la ilusión, ¿y por qué no? Si lo tenemos todo, debemos encadenarlo y desde luego pues todas esas piezas del puzzle yo creo que hay que formarlo y entre todos estoy seguro que con ese impulso el lino de Costa da Morte, el lino de Vimianzo, pues tiene un futuro muy importante. Juntar las piezas del puzzle, eso es lo importante. Estamos hablando de empleo, de economía. Si juntamos esas piezas del puzzle, ¿hasta dónde podríamos llegar? Yo creo que muy lejos, porque si tenemos esa fuerza humana, esa ilusión que hay en el equipo humano, pues creo que el producto, la calidad del producto está clara. Eso, pues se está viendo que hay una calidad y un trabajo de base importante. Lógicamente es un trabajo ahora, es una mano de obra pues local, pero que hay que extender y que hay que trabajar con mucha ilusión y creer en nuestro producto. Nuestro producto que viendo, ¿no?, el proceso de cómo está desde la siembra hasta que obtenemos estas piezas únicas con este producto como es el lino, yo creo que eso es, pues, ¿no?, es cuando hablo de que ese puzzle entre administración, sector privado y formación, reitero, yo creo que es un trabajo que traerá pues, un futuro a la economía local importante. Mónica, pues este primer viaje que empezaba en San Bartolomé de Insua con Míriam termina contigo en el corazón de la Costa da Morte, en ese castillo de Vimianzo, que espero poder conocer dentro de poco. Pues invitados quedáis todos y todas a conocer nuestra historia, a conocer nuestro patrimonio, a conocer nuestra gastronomía y, cómo no, nuestra artesanía, pues que desde luego vamos a trabajar y seguiremos trabajando para impulsar y darle el mejor futuro como se merece. Así llegamos al final de esta primera parada del viaje por los custodios del territorio. Me quedo con 3 ideas principales. La primera, el lino es patrimonio vivo, historia de Galicia, tradición, cultura, raíces, arraigo. La segunda idea, el lino es protección del entorno que nos rodea, conservación de la naturaleza. Requiere pocos recursos, está naturalizado, el lino es Galicia. Y la tercera idea, el lino supone oportunidades económicas, empleo, es sinónimo de relevo generacional, de oportunidades de emprendimiento. Así llegamos al final de esta primera parada, pero os esperamos muy pronto en otro lugar de España con nuevos custodios del territorio.